La reputación no es lo mismo que la ayuda sustancial o el poder. Los príncipes que hagan alianzas deben tener presente esta verdad. Maquiavelo, en este caso, nos recuerda lo sucedido tras el fracaso de la conjura de los Pazzi contra los Medici en 1478. Esto fue cuando el Papa y el rey de Nápoles, al no haberse producido el cambio de gobierno que deseaban, decidieron conseguirlo mediante la guerra. Entonces, los florentinos, abandonados por sus aliados, intentaron obtener la ayuda del rey de Francia, pero no la recibieron. Así Lorenzo de Medici se arriesgó a presentarse ante el monarca napolitano, a quien impresionó y convenció de hacer las paces. Este éxito aumentó la reputación de El Magnífico y consolidó su poder en Florencia. Y Maquiavelo utiliza esta política para ilustrar su advertencia. Las alianzas que se hacen con príncipes que no tienen la necesidad de ayudar debido a la distancia de su desplazamiento ni la fuerza para hacerlo, ya que estos traen más fama que ayuda a quienes confían en ellos. En el capítulo 12, Maquiavelo analiza los pros y los contras asociados a una importante cuestión de estrategia militar. Entonces, ¿es mejor esperar un ataque del enemigo o más bien forzar una confrontación llevando la guerra al territorio enemigo? Maquiavelo concluye que un príncipe que comanda una fuerza bien armada debe esperar el ataque del enemigo. Además, muestra que hay ventajas y desventajas en atacar a otros países del extranjero o esperar para defender el propio en casa. Y Maquiavelo concluye: o tengo mi país armado como los romanos o como los suizos, o lo tengo desarmado como los cartagineses o como el rey de Francia y los italianos. En este último caso, el enemigo debe mantenerse a distancia de casa, porque como su virtud está en el dinero y no en los hombres, siempre que se le impida obtenerlo, estará perdido, y confiar en el dinero y en el comercio en lugar de un pueblo armado es como estar desarmado en casa. Después, Maquiavelo analiza las ventajas comparativas de la astucia y el engaño para permitir que una persona pase de una fortuna baja a una alta. Maquiavelo extrae sus ejemplos de diversas fuentes, incluida la vida de Ciro de Jenofonte. En la Ciropedia de Jenofonte se menciona que Ciro tuvo la necesidad de engañar en la primera expedición contra el rey de Armenia y que tuvo que utilizar la fuerza para apoderarse de su reino. Y lo que deduce Jenofonte de estos hechos es que un príncipe que desea realizar acciones memorables necesita aprender a engañar. También narra cómo engañó de varios modos al rey de los Medos, asegurando que sin estos fraudes no hubiese podido Ciro llegar a la grandeza. De esta manera, como en su obra El Príncipe, Maquiavelo insiste en que es necesario ser un zorro y un león, y de hecho observa que algunos han podido ascender de una condición baja a una superior mediante el fraude sin la fuerza, pero también muestra que el fraude por sí solo no les permitiría retener lo que han adquirido, y una vez más elogia la forma en que los romanos engañaron inicialmente a los latinos y otros pueblos vecinos al pretender convertirlos en socios, pero utilizando sus armas para someter a otros y ganar reputación para sí mismos. En el capítulo 14 menciona que la humildad no es capaz de vencer a la insolencia. Con ejemplos de la antigua Roma, Maquiavelo defiende un planteamiento que equipara la humildad con la debilidad y la ineficiencia. Normalmente lo que nos dice el florentino es que ningún príncipe debe entregar su reino por temor o por miedo, y si te lo quitan, que sea luchando y no evitando la guerra por cobardía. Después nos habla que los estados lentos o indecisos son totalmente débiles. Esto lo menciona Maquiavelo porque Florencia permaneció neutral cuando Luis XII atacó Milán en 1499. Florencia tenía que aportar con 150 hombres para la conquista de Milán, y como no lo hicieron, el rey de Francia tuvo que imponer algunas condiciones severas para Florencia. Otra situación similar sucedió en la guerra que se libró entre la Liga Santa y Francia, que terminó con la caída de Piero Soderini, el regreso de los Medici y el fin de la República. De esta manera, la tardanza no ayuda a nadie y por lo general perjudica al príncipe. Además, la tardanza y una postura irresoluta se equipara con la debilidad. Y por último, en el capítulo 16, Maquiavelo
dedica gran parte a describir la estructura y organización del antiguo ejército romano, comparándolo con el ejército de su época. En lugar de seguir a Livio y destacar los extraordinarios sacrificios de los cónsules, Maquiavelo explica la forma en que tanto los latinos como los romanos ordenaban a sus tropas y las razones por las que lo hacían, porque esto es lo que sus contemporáneos necesitan entender. Estos ejércitos antiguos tenían tres divisiones: los Astatis, los Principi y los Triari. Los Astati se ubicaban al frente para que pudieran luchar contra el enemigo, pero los Príncipes se ubicaban detrás de ellos y estaban más dispersos, de modo que los Astiati pudieran retirarse si era necesario a la fila de los Principi sin desordenarlos. Con nuevos refuerzos las líneas fusionadas podían entonces reanudar la lucha, y los Triari, detrás de los Príncipes, estaban aún más dispersos, de modo que pudieran recibir a las dos primeras líneas si tenían que retirarse, y luego reanudar la lucha con tropas frescas una vez más. Y debido a que han abandonado estas órdenes, observa Maquiavelo, los ejércitos cristianos en su época no tenían la capacidad de recuperarse y obligar a un enemigo a derrotarlos no una, sino 3 veces. Incapaces de resistir cualquier ataque que no sea el primero, estos ejércitos pierden fácilmente por diversas razones. Como sus capitanes no saben cómo ordenar a sus tropas para que las líneas de retaguardia puedan absorber el frente, estos ejércitos se desordenan si necesitan retirarse, especialmente si el enemigo obliga a la caballería a retroceder hacia la infantería. Maquiavelo admite que algunos capitanes contemporáneos mantienen una organización tripartita de sus ejércitos, pero objeta que utilizan las distinciones entre vanguardia, batallón y retaguardia simplemente para comandarlos en sus cuarteles. De este modo, imitan a los romanos en aspectos externos sin entender cómo funcionaban sus órdenes ni sus razones.